Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí de nuevo en esta serie de estudios acerca de lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo y cómo fue la transgresión, la iniquidad y lo que es el pecado. Es una serie que hemos estado dando. Y en esa serie hay un paréntesis donde también obran los principados, las huestes y potestades. Hablamos la semana pasada acerca de la muerte, que no podemos rendirle culto de ninguna manera, celebrando, sobre todo ahorita que se acerca el Día de Muertos de Halloween. Nosotros no podemos celebrar a la muerte, porque Dios es vida y vida en abundancia. Entonces, si tú quieres ver acerca de este estudio, puedes ver a través de estos grupos que nosotros tenemos, o a través de YouTube, que es Teología la Biblia. Y ahora vamos a hablar acerca de la caída del adversario y su operación, cómo opera los espíritus, los principados. Y para eso pues vamos a irnos a Job capítulo 38 verso 4. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿dónde estabas tú cuando formaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia, le dijo Dios a Job. Pero vamos al verso 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí vemos de que la iniquidad no empezó aquí en la tierra, sino que empezó allá en los cielos. Allá vamos a ver cómo fue esto, porque ahí estaban los ángeles en el principio, antes que fuera creada la tierra. Ahí estaban los ángeles, los hijos de Dios, y ellos se regocijaban cuando Dios hizo y formó el universo, cuando Dios hizo los planetas, cuando Dios hizo las estrellas, las galaxias, cuando Dios hizo el segundo cielo, que es lo que nosotros vemos. El tercero es donde habita el Señor. Y también vemos acá lo que son las galaxias. Pero vamos a ver de la caída de nuestro adversario, cómo opera él. Pero para tener ese entendimiento vamos a ver cómo empieza la iniquidad. Y vamos a irnos al libro de Ezequiel. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a irnos al capítulo 28. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 28. Estamos hablando a los que se están entrando ahorita al grupo acerca de la caída de Satanás y sus operaciones de la serie, la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces vamos a ir 28, Ezequiel capítulo 28. Aleluya, gloria a Dios. Se me pegaron las hojas. Ezequiel capítulo 28. Vamos a ir al 12, del verso 12 al verso 19. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová, Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Vemos que cuando fue formado Satanás, él fue formado como un ángel que fue hecho precioso. Él no fue hecho para hacer maldad, sino al contrario, para que guardara el trono de Dios. Él era parte de lo que guardaba, y lo vamos a leer más adelante en la palabra de Dios. Pero sigamos aquí. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Dice que él estuvo adornado totalmente. Había tamboriles, había arpas, había instrumentos de música para que él fuera formado. Fue algo precioso, fue la luz de la mañana. Lo que Dios hizo en él fue una maravilla. Y dice la palabra de Dios, continuemos:
tú querubín grande, protector, yo que te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice. Entonces dice la palabra de Dios que Él estuvo, ¿en dónde? Dice que estuvo grande, primero dice que fue grande y protector. Yo te puse en el santo monte. Y vamos a hablar un poco del santo monte de Dios. ¿Cuál es el monte, el santo monte de Dios? Es el trono del Señor. Y ahí estaba Él. Porque dice que lo puso por protector, dice. Tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Él estaba allí en el monte del Señor. Él estaba protegiendo. ¿Y de qué protegía? Vamos a hablar de eso. Dice, vamos a hablar cuál es el monte de Dios. Para eso vamos a Éxodo 25:20 y dice, los querubines extendían por encima sus alas, cubriendo con sus alas la cubierta del propiciatorio, sus rostros, uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces aquí vemos que hay dos querubines que están en el arca del pacto, que están con sus alas cubriendo. Ahí falta uno, que sería el querubín que ha caído. Pero ¿qué quiere decir esto? Que él era uno de los principales que estaba a cargo de lo que Dios hacía como gobierno en su trono. Él estaba a cargo de las cosas que Dios hacía desde su santo trono. Y él, en lugar de querer hacer y obedecer al Señor, se exaltó su corazón, se enalteció al ver su belleza, al ver lo que él era. Quiso él ser como el Señor. Pero dice, ¿cuál es el trono del Señor? ¿De qué está formado el trono de Dios? Cuando estudiamos el caminar en el tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo, estudiamos acerca de lo que estaban ahí los querubines engrandeciendo y engalanando la gloria de Dios y protegiendo, ¿verdad?, lo que Dios decía, porque Dios es verdad, Dios es vida. Y dice en el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su trono. Entonces, ¿de qué está formado el trono de Dios? Cuando dice el trono de Dios, se refiere al gobierno en el cual está sentado y cómo él ejerce su trono. Y dice el Salmo que lo ejerce con justicia, lo hace con juicio. Sus cimientos de su trono son la misericordia, porque recordemos que Él se agrada en dar misericordia y la verdad van delante de su trono. Siempre va la verdad, porque Él es Padre de los que hablan verdad, pero el padre de la mentira se llama Satanás, que Dios lo reprenda. Por eso es que nosotros, nuestra boca tiene que ser esa llave de bendición. Nuestra boca es la que emana la vida y la muerte. Cuando nosotros declaramos vida, la palabra de Dios, estamos ministrando vida a otras almas y a nuestra vida, a nuestro espíritu. Pero volviendo a Ezequiel, dice en el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé a las piedras de fuego, oh querubín protector. Miren, esto no tiene que ver y no es un rema ni nada por el estilo, pero acaban de encontrar, según la NASA, a través de los telescopios, parece que una tierra, un planeta que está lleno de piedras al parecer. Pero bueno, el enemigo obra de muchas maneras y poco a poco vamos a ir extendiendo el tema de cómo hay unos que están en las regiones celestes, otros que están en la tierra y otros que están en los abismos. Y a través de la palabra de Dios nos enseña que no todos están en las regiones celestes, es que están operando a través de los cielos, del universo. Desde ahí tienen su sede y son los principados, que son los principales. Estos tienen nombres propios. Estos, vamos a hablar, por ejemplo,
en Daniel. Vamos a ir a Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 13, del 11 al 13. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Vamos a detenernos ahí unos segundos y dice: y me dijo Daniel, hay un ángel que vino y le dijo Daniel, mira lo que primero le dice el ángel: eres muy amado. Pon atención a lo que te voy a decir. Entonces él vino a darle un mensaje de parte de Dios a Daniel, porque Daniel es un varón amado. De hecho, la palabra de Dios dice que si hubiera juicio entre los tres que se salvarían, sería Daniel. Daniel, Dios por su justicia. Y aquí vemos que el ángel declara: tú eres amado de Dios. Y pon atención. ¿Sabes por qué va hacia Él? Porque Él pone atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos atentos a su palabra, el Señor va a hablarnos a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, poniéndonos ese entendimiento para que podamos encontrar las perlas que están encriptadas en la palabra de Dios y tener ese conocimiento que el Señor ha dejado para los que le busquen y que le amen en espíritu y en verdad. Verso 12 dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Vamos, la diferencia entre el enemigo y entre Daniel. Daniel se humilla y el enemigo se enaltece. Y dice que este hombre se humilla, por eso es que el Señor le va a revelar las cosas que han de acontecer para los días que estamos viviendo. Y dice que su corazón, dice que está dispuesto, que él puso en primer lugar su corazón delante de Dios y está dispuesto y se humilló en la presencia de Dios. Él vino a humillarse delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Y ahora el Señor le ha complacido y le va a mostrar las cosas que han de venir para unas generaciones futuras, que al parecer son las que ahora estamos viviendo. Pero hoy aquí que dice: fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué fue lo que hizo que el ángel bajara? Que se humilló, que dispuso su corazón, pero dice que salió de sus palabras, de su boca. Nuestra boca es una llave de bendición, una llave que cuando hablamos, movemos. Cuando oramos, movemos en el sentido espiritual. Cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú clamas por el necesitado, cuando tú clamas por tu vida y por tu familia, los ángeles en las regiones celestes están peleando tu batalla. Están arrebatando. Cuando el enemigo se levanta contra ti sin autorización, que de repente se levanta y vienen situaciones difíciles, Dios envía a sus ángeles para que peleen tu batalla. Dice la palabra de Dios en el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia, que hoy en día es Irán, quiere decir que había una potestad que estaba ahí, había un principado que estaban delegando, autorizando a gobiernos espirituales para que vinieran a dañar al pueblo de Dios. Pero como Daniel dispuso su corazón
y se puso a cuentas con Dios, se derramó delante del Señor. Y a causa de lo que él habló, de las palabras que salieron de su boca, Dios envió un mensaje y una revelación para que nosotros pudiéramos leerla hoy en día y poder interpretar no con nuestra mente ni con nuestro corazón, sino a través del Espíritu Santo, lo que Él nos quería dar a entender y que estemos preparados. Y usó a Daniel a causa de que él habló y dijo lo que él tenía en su corazón para el Señor, y al Señor le agradó cuando él se humilló delante de él. Amén. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Mira, esta es una perlita encriptada que tenemos que descubrir acá. Nos está aclarando aquí el Espíritu Santo a través de Daniel que le puso a escribir estas palabras. Que hay un principado ahí en Persia. Y si te das cuenta, el ángel mensajero no se le opuso, no vino a pelear, sino que él envió a otro príncipe, principado de los cielos contra principado de las tinieblas. Amén. Ellos tienen un gobierno porque Satanás es imitador. Él hace todo, falsifica todo lo que es del reino de Dios. Por eso debemos de escudriñar y orar para que el enemigo no nos engañe y podamos estar alertas y entendidos a través de la palabra de Dios y la oración. Por eso dice que hay que leer la palabra con entendimiento, porque algunos la leen o la tienen solamente como amuleto, pero no la entienden, y es necesario que nosotros abramos nuestros labios para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, para que en nuestro corazón haya limpieza en nuestra alma y podamos encontrar esas perlas encriptadas que el Señor dejó para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y dice que durante 21 días se le opuso este principado, pero Dios envió a Miguel y nos aclara aquí que era un príncipe, principado contra principado. Y dice uno de los principales, o sea que hay varios. O sea que hay en las regiones celestes, hay principados que pelean por ti. Por tu nación, cuando una nación se humillara, dice, si mi pueblo se humillara, yo sanaré su tierra. Entonces Dios enviará principados celestiales de lo alto para que peleen contra los principados de las regiones de las tinieblas. Dice que vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea, lo tenían retenido. Él no se levantó porque él era un mensajero. Si te das cuenta, la palabra de Dios, también el ángel que pelea por el cuerpo de Moisés dice que Jehová te reprenda. Él no dice yo te reprendo. Muchas veces nosotros hacemos peleas que no debemos de hacer contra las huestes y potestades. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser guiados por el Espíritu y tener cuidado con lo que decimos, porque por eso vienen muchas enfermedades, muchas tribulaciones. Nuestra guerra espiritual es la oración, la santidad y el conocimiento de la palabra, ser humillados delante de Dios para que Dios pelee tus batallas. Tu guerra no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que ministra tu espíritu. El Espíritu Santo ministra tu espíritu para guiarte a toda verdad. Él te va a guiar cuando tú te levantes a hacer grito de guerra, a alabar y a gemir. Él te va a guiar cuando en el silencio tu batalla sea de rodillas ahí humillado. Si te das cuenta, Daniel, su batalla fue humillado. Él se humilló, él dispuso su corazón, él obedeció a la palabra de Dios. Entonces Dios envió el mensajero y se lo
entender qué es lo que el Señor nos quiso dar a entender a través de esto que pasó hace miles de años. Y veamos más acá. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Satanás infringió la ley porque quería infringir la palabra de Dios. Porque el trono de Dios está hecho de justicia, está hecho de misericordia y su trono es de verdad delante de todos. Y entonces él es infractor. Se halló iniquidad en su corazón, se halló iniquidad y pecado en su vida. Y entonces él hizo la infracción contra la ley de Dios, que es su palabra, en el trono que él está sentado. Veamos Ezequiel capítulo 28, verso 15, donde dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Él fue perfecto, pero se halló en él maldad porque él quiso infringir la ley. Dios decía verdad, pero él creía que con una mentira iba a ser mejor. Dios decía misericordia, pero en el enemigo no hay misericordia, porque él viene a matar, a robar y a destruir. En su corazón se pervirtió, hizo lo contrario a lo que Dios es amor y verdad. Entonces, en Isaías 14, 17 dice: ¿qué pasó al mundo como un desierto que azotó sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Esto ya sucedió y esto fue antes del tiempo de Adán. Fueron otros tiempos en el cual dice que puso preso y no le abrió las cárceles. Y lo mismo está haciendo hoy en día. Está poniendo a través de la televisión, a través del internet, presos al pecado, a toda debilidad. Y no les abre la cárcel, están atados, están asegurados y no los va a dejar libre porque se quiere vengar a través de llevar la mayor de almas al lago de fuego que no fue preparado para los seres humanos, sino para aquellos que transgredieron la ley allá en el reino de Dios. Para ellos fueron hechos los pozos del abismo y para ellos está preparado el lago de fuego. No para usted hay vida, porque hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario para darle salvación, vida y vida en abundancia. Pero si usted quiere ser parte del enemigo, vaya en pos de la mentira. Sírvale a la muerte. Pero si usted quiere vida eterna, sírvale al creador de la vida, que es Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, que tiene las llaves de la muerte y del abismo. Los principados ocupan el liderazgo más alto en el gobierno de las tinieblas, porque son los primeros que fueron contratados. Leímos que por muchas de sus contrataciones, él tenía estos espíritus cautivos, y ahora estos son los primeros que les ofreció lugares altos, principados. Proverbios 8:16 dice: porque dominan los príncipes, por mí dominan todos los príncipes gobernadores que juzgan en la tierra. Ellos no tienen autorización de hacer nada, aunque son principados, si no es la voluntad de Dios. Tienen que pedir autorización al Dios vivo. Y Dios va a pesar y va a pasar balanza. Después de los principados están los gobiernos. Ellos operan bajo las leyes. Bajo las leyes que son, por ejemplo, la ley de los miembros. Cuando usted peca a través de sus miembros, entonces ellos tienen autorizaciones legales y empiezan a pedir permiso y hablarle, comunicarle a los principados, para que los principados tengan autorizaciones legales de enfermar o
día, lo peor que pasa es que el enemigo, después de que usted le sirva bien, después de un buen servicio, él lo va a desechar y lo va a destruir, porque lo que quiere es llevar su alma a la destrucción. Pero Dios le da vida y no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda, porque Él pelea como el león de Judá por sus cachorros y los guarda bajo sus alas y bajo su abrigo. Entonces, vamos a hablar un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta. Oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esto lo estudiamos a los que han visto la serie del tabernáculo. Hablamos de lo que son los cuernos, sus significados, que también es el gobierno de Dios y que estaban en el altar. Y en Apocalipsis 4:13 dice que el ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. En el verso 14 dice, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso 15, fueron desatados los ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto lo va a encontrar Éxodo 30 del 1 al 3, lo que es el altar donde están los cuernos de Dios, pero ahora Juan lo ve ahí en el Apocalipsis. Y bueno, el tema es que quiero dar este ejemplo, es de que hay ángeles que están a cargo de todo lo que es la tierra, ángeles de Dios. Ellos están a cargo de la lluvia, a cargo de cómo va el transcurso de la tierra. Pero la gente dice, ¿dónde está el Señor? Porque hay inundaciones. ¿Dónde está el Señor? Porque hay maremotos, porque hay muerte. Bueno, aquí vemos que cuando el hombre empieza a ejercer el pecado continuo, vemos que en un país que se inundó hace unos años por maremoto, ahí dice que hacían mucho tráfico de blancas y de niños. Entonces, y de ahí muchos niños murieron y dice, ¿dónde está el Señor? Pero todos estos niños, por los seres humanos que venían traficando, que venían haciéndole daño hasta vender órganos, todo esto, entonces le están entregando la autorización legal a los ángeles principados, que son ángeles de las tinieblas. Y entonces ellos tienen la autoridad. Y entonces aquí en Apocalipsis la iglesia es parte de un estudio cuando está la iglesia y dice, ay de los que moran en la tierra, porque ya la iglesia no está, ya no hay oración, ya no hay nada que pueda impedir que el enemigo obre como él quiera, a su antojo. Entonces la iglesia ya se ha ido y entonces ves que un ángel del cielo, un ángel de Dios, desata a los ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, porque ellos son los encargados, son ángeles que son de las regiones de las tinieblas. Ellos van a ser los encargados de matar la tercera parte de los hombres, y es así como trabaja el gobierno del enemigo. No es que Dios no esté, es que los hombres se apartan del mal. Entonces los principados dejan los gobernadores, y los gobernadores que trabajan bajo las leyes dicen, esta ciudad está pecando, esta gente está haciendo de continuo mal. Entonces aquella protección que tienen de Dios es quitada, porque entonces puede operar el destruidor, el heridor, el que vino a matar, a robar y a destruir. Y entonces, como hay continuo mal, como hay continua pecado de todos los días, y no hay quien clame, no hay quien busque al Señor, entonces vienen autoridades legales de gobiernos hablando de las tinieblas y vienen a operar y a destruir. Y aquello que era un huracán que viene, que quizá era pequeño, vino a arrasar toda esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa gente, esas personas no se vinieron al Señor. He visto
viendo en las noticias que hay tempestades que están a punto de convertirse en gran huracanes y la gente empieza a clamar y a pedirle al Señor y de repente se desvanece. Y también pasa lo contrario, lo que está pasando ahora en nuestros días. Ahorita hay un espíritu de mortandad que está trabajando y operando, no solo a través de esta pandemia, está trabajando a través de maras, a través de enfermedades, a través de esclavitudes, de drogas, de alcoholismo. Y están esclavas las personas, está trabajando los gobiernos de los principados. Estoy hablando de cómo opera el gobierno de las regiones de las tinieblas. Es por eso que dicen, ¿dónde está el Señor? Es que es muchas veces, pero en medio de todo ese caos, hay gente que ha buscado al Señor. Recuerdo que en mi país, Guatemala, hace 1 año, 2 años, no sé, un volcán que destruyó toda una pequeña ciudad, una aldea. Y recuerdo que había una casa de una persona que buscaba a Dios. Y esa casa, ahí se fueron a resguardar varias familias mientras llegaba el rescate. Y esa casa no lo alcanzó la lava hasta que todos fueron rescatados. Porque en medio de toda idolatría, en medio de todo pecado, si hay un justo, el Señor le guarda. Y es como todos, en medio de la guerra, aún los soldados que ganen la batalla, el ejército que gane, aún ahí van a haber soldados muertos. Y eso es lo que está pasando en la tierra. Y luego se preguntan por qué hay justos que mueren. Porque estamos en medio de un caos desolador. Que la única misericordia que hay es de nuestro Señor Jesucristo, que está esperando que todos vengamos al arrepentimiento y nos humillemos delante del Señor, porque no quiere que usted se pierda ni se quede a la gran tribulación, porque pronto viene el Señor y se llevará a su iglesia y entonces dirá la tierra, ¡ay, ay, ay! Porque ya no habrá el clamor de aquellos que clamamos en lo secreto de nuestra intimidad. Santo sea el Señor. Para hablar otro ejemplo y terminar, vamos a hablar acerca de Jueces, capítulo 4, del verso 1 al 4. Después de la muerte de Ahod, este Ahod es el segundo juez de Israel. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta gente, hemos hablado de los ciclos que vienen. Si quieres ver la serie, aquí está en el grupo en YouTube, Teología a la Biblia. Y entonces dice la palabra que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín. Este vender en la palabra significa que tienen posesión, o sea que otro tiene posesión y autoridad sobre Israel por el pecado que practicaban continuamente. Dios tenía la autoridad sobre este pueblo, pero dice que este pueblo volvió a pecar, o sea, volvió a hacer lo malo. Y entonces la autoridad le pasó al principado de las tinieblas. Dice, el rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Gam. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Esta gente estuvo soportando 20 años la esclavitud de este principado, pero no se arrepentían de sus pecados. Esa es la situación en el momento que Daniel, en el momento que él se humilló y dispuso su corazón, 21 días y estuvo humillado y el mensaje vino. Veamos aquí el verso 4 de Jueces capítulo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces vemos aquí
que este pueblo estaba haciendo de continuo el pecado. Y durante esos 20 años fueron oprimidos, porque dice que el Señor los vendió. Y en la palabra de Dios, vender quiere decir que ya no tiene derechos, porque los derechos, el pecado, porque Dios ama al pecador. Él ama a todo pecador. No importa el pecado que usted tenga, Él le ama. No hay ningún ser humano que no haya sido amado. Usted lo pudo haber odiado su madre, su padre, su esposo, su esposa, sus hijos, pero Jehová de los ejércitos lo amó con amor y lo ama con amor eterno. Pero de usted depende, de sus labios y de sus pies, si quiere caminar y humillarse delante de Dios, su servicio, que si sus labios quieren clamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o quieren seguir esclavos del pecado. Y esta gente practicó el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Usted no quiere vivir en un lugar sucio. Usted no quiere vivir en un lugar de desorden. Usted no quiere vivir sin bañarse, sin limpiarse, porque va a oler mal. Así es el pecado para Dios. Pero cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted se humilla, su olor es de perfume continuo delante de su presencia. Y entonces el Señor lo va a guardar y lo va a proteger, porque Dios protege a sus hijos como león de Judá. Él va a defender a sus cachorros, porque Él es el Rey de Reyes y no va a permitir que su pie resbale, siempre y cuando usted sea fiel y guarde la palabra de Dios. Pero este pueblo no guardó, porque dice que hacía continuo mal. Y 20 años estuvo oprimido, dice. Entonces Javín representa el principado de las regiones de las tinieblas. Y vemos en la palabra de Dios que el enemigo es, dice, más sabio que Daniel. O sea, yo te di el conocimiento, nos está diciendo el Señor, que le dio el conocimiento al enemigo de lo que era su trono. Y él usó para mal. Pero Daniel lo usó para escribirlo y que nosotros podamos hoy leerlo. Sisara es cortar, es quitar. Él había quitado al pueblo de Dios. Él le había quitado esa fuerza. Él le había quitado la voluntad. Pero ahora el Señor viene a rescatarlo. Porque en Jueces 5:31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en fuerzas. Y la tierra reposó 40 años. Entonces vemos aquí que dice la palabra de Dios que Dios peleó, dice aquí en Jueces, dice que en los cielos, dice que hubo las estrellas, dice que pelearon la batalla, mientras aquí se hacía una guerra física. En las regiones celestes se estaba peleando una batalla espiritual, los principados de Dios contra los principados de las tinieblas. ¿Y quién cree que ganó? Pues el reino de los cielos. Él nunca va a perder. Entonces vemos aquí dos ejemplos. Uno, que en Jueces, tú estudia lo completo, dice que ellos se humillaron y pidieron perdón y clamaron a Dios. Entonces, después de haber estado perdidos, viene la fuerza de Dios a través de su principado a pelear su batalla y ganan la batalla. Y en el caso de Daniel estaba ahí tranquilo. A veces tú estás tranquilo y el enemigo va a venir a querer destruirte. Pero como no tiene autorización, inmediatamente viene el ángel de Jehová y peleará tu batalla. Y aquí vemos cómo es la diferencia. Unos que estaban en pecado, pero se arrepintieron. Y el Señor les dio la batalla, les dio ganar la batalla. Por eso es que cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, está usted dándole bombas atómicas allá al lugar de las tinieblas. Usted no sabe la autoridad que Dios le dio sobre serpientes, escorpiones, sobre todo veneno mortífero. Usted tiene autoridad cuando usted de su boca sale vida, palabra de Dios. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted adora a Cristo, cuando usted se humilla delante de Él y obedece a su palabra.
tierra y su entendimiento se va abriendo y sus neuronas se van renovando, y entonces el Espíritu Santo empieza a llenar su mente y su corazón de toda la sabiduría que viene de lo alto, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos, el universo, el tercer cielo donde está el trono del Dios Altísimo, y los cielos celestes que podemos ver los seres humanos. Por eso clame al Señor. No es que Él no está, no es que dónde está el Señor, no es que no nos ve el Señor. Claro que nos ve el Señor. El Señor está atento a la voz del justo, pero es el hombre que ha abandonado su ley, que ha abandonado la obediencia y le ha entregado al enemigo, a las huestes y potestades, en la autoridad sobre familias, sobre personas, haciendo de continuo el mal. Pero si nosotros hacemos el bien y volvemos al Señor, esa autoridad no queda sobre su vida, sino la autoridad de Dios que lo guarda y lo protege y le da vida y vida en abundancia. Es necesario que volvamos a Cristo, que nos humillemos a Él y nos arrepintamos de nuestros pecados, porque aunque el mundo está operando el enemigo, aunque el mundo ahorita tiene las llaves, porque Dios le dio al hombre que se enseñoreara sobre la tierra, y el hombre haciendo el mal se la entregó a los principados, y los principados tienen autoridad sobre gobiernos, sobre ciudades, naciones y familias. Pero cuando usted busca al Señor, le quita esas llaves, porque con su boca se declara salvación y vida eterna, y el Señor, siendo el justo juez, velará y peleará por su vida, su casa, su familia y los suyos, y sanará su tierra, y sanará su corazón, y sanará su alma, y le dará vida y vida en abundancia, porque Él venció a la muerte en la cruz del Calvario y resucitó y está vivo y es su abogado y lo limpia con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre de Jehová. Con esto hemos terminado este estudio. Espero esta palabra esté en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pido por la vida de cada persona que está ahí a través de la pantalla, Señor. Sea usted obrando en ellos, en mi vida, Padre. Gracias, Padre, porque tú me has sanado en esta hora, Señor, de aquel dolor que vino a mí. Pero tú eres grande y poderoso. Gracias, Cristo de la gloria. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Te alabo con todo el alma y el corazón, Señor. Rescata cada ser, cada persona, cada hijo, cada esposo, esposa que esté atado, que esté cautivo, Señor, que puedan declarar con sus labios y ser libres de todo yugo, de esclavitud, de pecado, y ser libres, porque pronto vienes y nos vamos a gloriar en las bodas allá en el tercer cielo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Gloria sea su nombre.